Bien, a partir de este momento comenzamos a grabar la clase. En la sesión anterior habíamos quedado justamente viendo todas estas propiedades de los triángulos. Sin embargo, vamos a repasarla, pues. Fíjate, la primera corresponde a la propiedad del ángulo externo. Acá lo tenemos, propiedad del ángulo externo. Date cuenta que nos indica lo siguiente. En todo triángulo, la medida del ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él. Fíjate, este sería un ángulo externo y un ángulo adyacente a ese ángulo externo, siendo un ángulo interno del triángulo, estaría ubicado en esta posición. El teorema indica que este ángulo externo es igual a la suma de sus ángulos no adyacentes, es decir, no al ángulo que está aquí con este. El que está a un costado al lado de él sería el adyacente, sino la suma de los otros dos triángulos, de los otros dos ángulos internos del triángulo. Fíjate, alfa y beta. Acá se puede apreciar. Las otras tienen nombres muy característicos, pues fíjate, cuando tenemos unos triángulos que se forman de esta naturaleza, observa, mira, ve cómo se forman los triángulos, se le dice la propiedad de la corbatica o mariposa, porque estos ángulos que están al costado son exactamente igual a los otros ángulos que se encuentran al costado. Mira, estos dos es la suma de estos dos. No es que sean iguales, sino que su suma coincide con esta suma. Es una propiedad fácilmente demostrable porque fíjate que este sería un vértice. Y este vértice formaría este ángulo que sería igual a este, lo cual ya sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Bueno, si este es igual a este, pues la suma que quedan a sus costados, o los restantes del triángulo, de los ángulos de ese triángulo, o sea, ángulos internos de ese triángulo, serían iguales a estos dos. La otra propiedad es muy fácil de recordar por esta característica. Fíjate, de la punta de lanza. Claro, esto lo que representaría un ángulo externo, date cuenta, y adentro se estaría formando un ángulo cóncavo, mira, ve, un ángulo que supera los 180 grados. Pero no es el ángulo cóncavo el que estamos analizando, sino el que está fuera de él, pues. Es evidente que este ángulo con el ángulo cóncavo forman 360 grados. Pero es este ángulo el que estamos analizando. Este ángulo es la suma de todos los ángulos internos de ese cuadrilátero. Porque este es un cuadrilátero. Observa. 1, 2, 3, 4. Ahí tienes los cuatro lados. Este es un cuadrilátero cóncavo. Y para la tercera propiedad le decíamos el pescadito. Fíjate, estos dos ángulos internos que están de frente serían exactamente igual a dos ángulos externos de esta manera. Esta es la configuración, la característica de cómo se distribuye la relación de estos ángulos. Se le llama el pescadito. Luego estamos repasando esta propiedad. Bueno, ya se llama el perímetro, ya conocida por todos nosotros. Como estas son figuras poligonales, en particular un triángulo, lo que estamos analizando, la suma de todos sus lados. Mira, ¿ves? ABC. Siendo ABC lados o medida de los lados del triángulo. La denotamos como 2P, mira, no te vayas a olvidar de esto, el perímetro de un triángulo va a ser denotado como 2P. Y se entiende como el perímetro de un triángulo, la suma de sus lados, las longitudes de sus lados. Semiperímetro se le denota con la letra P. Esta es la razón por la cual a perímetro se le pone 2P. A perímetro, P. Porque en virtud de que el perímetro se va a considerar como la semisuma de las longitudes de los lados de un triángulo, de esa manera. Además, seguimos repasando los tipos de triángulos según sus lados y según sus ángulos.
según sus lados, tenemos que lo podemos clasificar a través de un triángulo equilátero en la cual tiene 3 lados iguales. Mira, acá te lo digo. Isósceles tiene 2 lados iguales, fíjate. Es bueno destacar que de estos 2 lados iguales, los ángulos de la base de los 2 lados iguales también son iguales. Muy bien. En el equilátero también es bueno destacar de que cada uno de sus ángulos internos mide 60 grados. En consecuencia, tiene 3 ángulos iguales. Equilátero tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Es una propiedad que es bueno que la tengas presente. En el escaleno, bueno, tenemos 3 lados diferentes. Así de sencillo. Y según sus ángulos, el ángulo de referencia es este, el recto, el que mide 90 grados. Y siempre lo vamos a señalizar de esta forma. Mira, es muy fácil distinguirlo. De aquí en adelante no te voy a indicar, sino simplemente te indico a través de esta figura, de este grafema, que aquí estamos en presencia de un ángulo de 90 grados. Cada vez que veas este símbolo de esta forma, ya sabes que estamos en presencia de un ángulo de 90 grados. Y estos lados son los que forman el ángulo de 90 grados. Bueno, estos lados se llaman catetos, los que forman el ángulo de 90 grados. También es bueno destacar que el lado opuesto al de 90 grados se denomina hipotenusa y es el lado más largo, este que estoy señalando acá a través del apuntador. Se denomina hipotenusa. Y es el que se encuentra de frente al de 90 grados. En matemáticas se indica como el lado opuesto al de 90 grados. No te olvides de esas características de un ángulo de 90 grados constituye un triángulo rectángulo. En esta otra característica que estamos destacando aquí, tenemos un triángulo acutángulo. Todos sus lados son menores de 90 grados. Esa es la principal característica. Fíjate, 3 ángulos agudos. Eso es lo que se indica. Ángulos menores de 90 grados. Y finalmente tenemos el obtuso-ángulo, que tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo mayor de 90 grados. Fíjate que la referencia para clasificar los triángulos de acuerdo a sus ángulos es justamente el de 90 grados. Cuando tiene un ángulo exactamente de 90 grados, se denomina rectángulo. Cuando su triángulo tiene 3 ángulos menores de 90 grados, pues entonces es un acutángulo. Y cuando tenemos un triángulo que por lo menos un ángulo mida más de 90 grados, entonces tenemos obtusángulo. En virtud de haber aclarado todas estas propiedades que se analizaron en las sesiones anteriores, bueno, vamos a los ejercicios aplicativos. Aquí lo tenemos. Fíjate, esto se encuentra ubicado en la página 41 y estamos hablando del ejercicio número 11, la cual nos indica haya el valor de la X. Entonces es bueno examinar el triángulo antes de empezar a abordar el ejercicio para ver cuáles son los datos que se nos esté pasando por alto, pues. Date cuenta que acá identifiqué un ángulo interno cuya medida es de 50 grados. Veo estas dos señales, mira, estas dos señales lo que te están indicando, oye, este lado es exactamente igual a este otro lado. Ah, ya, estos dos lados. ¿Qué lado estamos hablando? Estamos hablando del lado constituido por el segmento AB, mira, lo estoy señalizando mediante el apuntador, y el otro segmento sería AC, acá está. No te dejes engañar por el dibujo, claro, lo ideal es que el dibujo constituye una pieza clave para resolverlo. Pero a veces, por razones que se desconocen, los dibujos a veces no salen exactamente iguales. Pero entonces para eso tenemos el recurso que estamos empleando aquí. Mira, esta es una señal. Esta señal te está indicando, mira, este lado es exactamente lo mismo de este lado. Es decir, las mismas medidas de longitud son iguales. Ah, ya.
Pero como las mismas medidas de longitudes son iguales, entonces estoy en presencia de un triángulo que tiene dos lados iguales. Estoy en presencia de un triángulo que se denomina isósceles. Y los ángulos de la base, como te había señalado, empezando la lámina anterior, los ángulos de la base son iguales. Estos ángulos que están aquí. Ah, profe, pero escuche, este ángulo es 4x más 50. Claro. Entonces acá también es exactamente igual. 4x más 50. Porque los ángulos de la base son iguales. Ahora bien, conocido ese dato que no estaba incluido, pero estaba de forma implícita, empezamos a resolver el ejercicio. Date cuenta que acá lo estamos resolviendo. Aquí lo que he hecho es que la suma interna de sus ángulos, es decir, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Ya lo habíamos analizado en la lámina anterior. El primer ángulo, mira, 50, por eso que lo he colocado acá. Un segundo ángulo, 4x más 50, mira, 4x más 50. Y un tercer ángulo interno, 4x más 50. La suma, no te olvides, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Operamos algebraicamente y date cuenta de dónde sale el 8x. Pues muy sencillo, 4x más 4x, ahí tienes 8x. Observa de dónde sale 150 grados. 150 grados acá, 150 grados acá y 150 grados acá. 3 veces 50 grados, pues ahí tendríamos 150 grados. Y aquí te puedes ver fácilmente que estamos en presencia de una ecuación de primer grado. Solamente tocaría determinar el valor de la x. Para ello, te voy a ayudar haciendo una. Si esto viene para acá, muy bien. Entonces, pasaría con 180 grados. Es decir, mira, vamos a ver las cosas que se están haciendo muy rápido. En el miembro de la izquierda tenemos 8x aquí. Bien. Y para el miembro de la derecha, los 180 grados que estaba en su lugar, menos el término que se está trasladando. Eso se llama transposición de término. La transposición de término sería 150. Realizamos esa operación, 180 grados menos 150, eso nos corresponde, que nos daría 30 grados. Es decir, que esta es la operación que hacía falta. Y acá te la coloco, pues, para que sepas, cuando vayas a estudiar de forma independiente, puedas ubicar. Date cuenta que es lo que te estaba indicando aquí. 150 está positivo por transposición de término, él pasa al miembro de la derecha, pero negativo. Entonces tenemos esta resta, 180 menos 150, pues de allí sale los 30 grados. Y luego finalmente puedes darte cuenta de que este 8 está multiplicando por transposición de término, pasa al miembro de la derecha, pero dividiendo. Simplificamos ambos elementos, tanto el numerador como el denominador, y nos queda 15 dividido entre 4 grados. Esa es la respuesta al ejercicio 11. Vamos a dar un tiempo prudente a fin de que tomes las notas necesarias. Sin embargo, se hace necesario compartir con ustedes la siguiente información.
El examen final, acá por favor, está pautado para el 22 de agosto, es decir, el próximo sábado. Bien. Para nuestro caso, la hora será justamente a las 9 de la mañana. No te olvides esa fecha, próximo sábado, es nuestro examen final. Además de ello, la entrega del portafolio tiene una fecha límite. El portafolio, como te dije, tiene una fecha límite de entrega. Vamos a escribir bien. Esa fecha límite de entrega es para el 23 de agosto. Ahora, es bueno destacar que el portafolio, mira, el mismo portafolio, lo he puesto allí, debes copiar las clases acá, por favor, online. Las clases online son aquellas clases que ya están diseñadas por la lámina y el profesor lo que hace es explicártela. Además de eso, también se requiere de que copies los apuntes. Los apuntes es esto que estamos haciendo ahorita mismo, pues. Son observaciones que no aparecen dentro de la lámina, pero que se fueron necesarias para que entendieses la lámina. Son apuntes, observaciones que no están en la lámina, sino que fueron introducidas de forma didáctica a fin de que pudieras entenderla. Y por cada tema que se esté desarrollando, se requiere de que usted haga 2 ejercicios. 2 ejercicios adicionales. Pero esos ejercicios son de libre elección. Que se encuentran en tu separata. Entonces, con esto quedó claramente ya definido qué es lo que vas a entregar. Fíjate, el examen final es para, de hecho, vamos a ponerlo rojo. No, recuerda que el color rojo siempre que aparece es para indicar advertencia. Eso es lo que queremos destacar aquí. Una advertencia, pues. No quiere, bueno, no quiere, vamos a ver si no lo quiere tomar. Bueno, no lo quiere tomar, lo dejamos así, pues. Pero ya no la advertencia, sino el recordatorio fue llevado a cabo, pues. No te olvides, el examen final es el próximo sábado, lo cual significa que el próximo domingo no tenemos clase alguna. No hay clase. Esta es nuestra última clase. Bueno, nuestra última clase de este ciclo. Hay que especificar eso. El portafolio, la fecha límite es para el domingo hasta las 12 de la noche. ¿Qué vamos a hablar en el portafolio? Las clases online, ya te había indicado que las clases online son todos aquellos registros que aparecen en las láminas. Y los apuntes son registros fuera de la lámina. Por lo menos, mira, esta observación que se está haciendo aquí, de la cual te estoy indicando que este término es, o este elemento por transposición de término pasa hacia el miembro de la derecha en signo negativo. Mira, ve.
Esto no pertenece a la lámina. Se introdujo a la lámina de manera adicional a fin de que tú pudieras entender la operación. Esto es lo que me refiero a lo que son apuntes. Esta misma observación que estoy haciendo acá también es un apunte. No es un contenido perteneciente a la lámina, sino que se ha introducido a fin de que tú pudieses entender. De eso se trata los apuntes. Y además de eso, fíjate, realizar 2 ejercicios de libre elección. Esos ejercicios se encuentran en tu separata. Es decir, que tú te vas a la página 41 de tu separata. Entonces, ya el profesor ha elaborado el 11, 12 y 13, pues eso no lo vas a hacer. Vas a hacer 2 distintos a esos. Puedes hacer el 1, el 2, en fin. Con eso completa los 2 ejercicios de libre elección. Libre elección porque son los que tú estimas convenientes. Se supone que tú estás estudiando este tema y entonces aquellos ejercicios que te cuestan un poquito, que tú dices, oye, tengo como cierto bloqueo. Bueno, esos son los que vas a tratar, los que vas a resolver. Porque resolviendo esos ejercicios te permite aprender. Bien, aclarado eso, continuamos. Ahora vamos con el ejercicio 12. Fíjate que te indica, establezca el valor de X. Estos ejercicios no hay que hacerlo al toque. No, no, no. Yo no te recomiendo que lo hagas al toque, sino que tengas un tiempo mesurado, equilibrado para poderlo ver. Hacer una inspección ocular. La inspección ocular que estamos haciendo en este ejercicio, el número 12, es que me doy cuenta que me están dando estas señales. ¿Ven? Un puntico acá, un puntico acá, un puntico acá. La interpretación de esos punticos es que te indican lo siguiente. Oye, estos lados, quienes están denotados con los punticos, significa que son iguales. Ah, ya. Entonces, si tengo un triángulo que tiene 3 lados iguales, bueno, no hay de otra. Esto es un triángulo equilátero. Así de sencillo. Es como una sugerencia que me da el enunciado. Bien. Entonces, como es un triángulo equilátero, bueno, listo, pues. Eso es una información adicional. Porque ya te había indicado en las láminas anteriores que los triángulos equiláteros tienen las siguientes características. Son aquellos triángulos cuyas las medidas de cada una de las longitudes son iguales. Ok, estos 3 miden iguales. Muy bien. Y además, también son equiángulos. ¿Cómo es eso, profe? Mira, eso significa que cada uno de sus ángulos internos mide 90 grados. ¿Qué me mandan a determinar a mí? Me mandan a determinar a X. Pues sencillo. En ese sentido, mira, esta es la medida de un triángulo interno, de un ángulo interno, mira. Allá, claro que es así. Esa es la medida de un ángulo interno. Pero esa medida debe ser equivalente a 60 grados. Porque el triángulo equilátero es equiángulo. Tiene 3 ángulos iguales. Ya pues, si lo ves de esta manera, pues estamos en presencia de una ecuación de primer grado. Tocaría entonces, date cuenta, aquí se ha hecho de manera muy rápida, este 36 viene para acá. Ahora es que está cambiando. No, no, no quiero. ¿Ves? Lo vuelvo nuevamente, mira, ahora lo estoy poniendo ahí, destacando. Esto está positivo, por transposición de términos pasa negativo. Estamos hablando entonces de 60 menos 34. Eso da 26. Listo. No te olvides, transposición de término. Ahora, para despejar a X y así conseguir el valor de la misma, necesito hacer transposición de término nuevamente. Este 2 está directamente proporcional. Este 2 está multiplicando la X. Entonces, por transposición de término, pasa al miembro de la derecha, pero dividiendo. Entonces, estamos hablando de 26 entre 2, eso daría 13 grados. De esa manera, he obtenido el valor de X. Entonces, vamos a darte un tiempo prudente a fin de que puedas copiar.
También se te recuerda lo siguiente, si con el tiempo que el profesor te coloca y no puedes completar todas tus observaciones, bueno, recuerda que también tienes disponibles los videos. Los videos están con esa finalidad. Tú los adquieres y aquello que dejaste inconcluso, incompleto, lo colocas completo en el video con la técnica que ya conoces. Pones pausa y aquellos donde no pudiste copiar, pues lo completas. Tienes ese recurso disponible. Porque el tiempo acá es bastante limitado. Sin embargo, entonces vamos a continuar con el ejercicio 13. Fíjate que en el ejercicio 13 se llama calcula la X. Habían tres propiedades que tenían nombres muy característicos, que a alguna le decíamos la corbata o la mariposa, como es en este caso. Es como una corbatica. Había también el otro que teníamos el pescado y la punta de lanza. ¿Te recuerdas? Ah, bueno, este es de la corbatica. Pero si se te ha olvidado, es muy fácil recordarte. Mira, este, estos dos ángulos que están aquí, mira, a los costados, ¿ves? Esto que estoy señalando con el apuntador son ángulos opuestos por el vértice. Ellos son iguales. Lo que te quiere indicar que la suma de estos dos ángulos debe coincidir con la suma de los otros dos ángulos. Eso se llama la propiedad de la corbatica o la mariposa. Aquí la podemos destacar. Claro, estamos destacando ese hecho. Acá, date cuenta, estamos destacando ese hecho acá. La suma de estos dos ángulos que están al costado, mira, 3x más 75 grados, va a coincidir con la suma de 85 más 2x. Ah, ya, profe. Claro que es así. Entonces vamos a operar. Estamos usando, no te olvides que estamos usando la técnica de, vamos aquí, ajá, quiero acá para aclararte, ayudarte pues. Transposición de términos. Este término, mira, todo está positivo, no te vayas a confundir. Este término todo está positivo. Cuando venga para el izquierdo, va a venir negativo. Y este está positivo. Cuando venga para la derecha, va a venir entonces negativo. Entonces ahí aparecería un proceso adicional que no está escrito, pero lo voy a escribir contigo para que lo estudies. Con mucho cariño va esto. Eso sería 3x que se encuentra a la izquierda, menos, recuerda que el 2x está positivo, pero por transposición de término se coloca a la izquierda negativo. Ah, ya, profe. Y a la derecha, el 85 estaba en su lugar, no había ningún tipo de problema. El que estamos aquí, el efecto de la transposición de términos es el 75. Allí lo tengo, pero sale negativo. Qué bien. Entonces con esto ya podrías tú tener idea del asunto. Es un proceso que no lo estaba, no lo coloqué, pero se hace. Mira, ahora sí lo vas a entender con plenitud. Es lo que te estaba hablando. Cos X está positivo, viene para acá negativo. Mira, aquí lo podemos ver. Este está positivo y por transposición de término se coloca negativo. Y realizamos las operaciones. 3x menos 2x, obviamente a la izquierda tienes x. Igual, 85 menos 75, pues de ahí tendríamos los 10. Y de esa forma obtenemos. Como siempre, un tiempo prudente a fin de que tomes las consideraciones importantes.
Bien, vamos entonces a borrar para preparar e irnos a la próxima lámina. Si no pudiste hacer todas tus observaciones, te recordamos que tienes el recurso de el video. Con el video, tú te ubicas, lo ubicas, pones pausa y concluye todo lo que has dejado inconcluso. Recuerda el video. Seguimos avanzando. Bueno, esta línea está un poquito acá. En el avance, pues, también preparando el lienzo, pues, a nuestra próxima lámina. Continuamos ahora con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se enuncia de esta manera. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora, pero vamos a detenerlo. El teorema de Pitágoras solo es válido para cuando el triángulo tiene un ángulo recto. Y si un triángulo tiene un ángulo recto, entonces estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Muy interesante eso, no te olvides. El teorema de Pitágoras, aquí lo voy a destacar. Es válido solamente para los triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos. Y un triángulo rectángulo, como ya sabes, es un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Acá. Mira, te lo voy a poner aquí para que sepas, solo es válido. El teorema de Pitágoras solo es válido para eso. Otra cosa que también voy a poner, recuerda la presencia del ángulo de 90 grados. Es muy importante eso. Que evidentemente exista un ángulo de 90 grados. Eso es lo que te indica a ti. Acá lo tengo, mira. Se puede ver con claridad de que estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Ahora, vamos a examinar ese triángulo rectángulo. El lado que está frente al ángulo de 90 grados se denomina hipotenusa. Aquí lo tenemos. Y los otros lados que forman el ángulo de 90 grados, mira, como esto que está aquí, se denominan catetos. Catetos. Por eso es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Así se enuncia el teorema de Pitágoras. Vuelvo a destacar el hecho del perímetro, que ya lo analizamos anteriormente, pero bueno, lo vuelvo a destacar. Perímetro se designa con 2P, porque recuerda que al semiperímetro le ponemos P. Y el perímetro, como te había indicado, es la suma de las longitudes de todos los lados de un triángulo. El triángulo tiene 3 lados, por eso que hay A, B, C. ¿Oíste? Eso es para enunciar de que esas son las longitudes de todos y cada uno de los lados de un triángulo rectángulo. Es una propiedad que está en tu separata y que la he colocado tal cual. Igualito, cuando te vayas a tu separata vas a ver que está la figura con el mismo enunciado, de modo que te sientas familiarizado con ella. Esta propiedad que estamos enunciando se llama la mediana relativa a la hipotenusa. Así se indica, mediana. Recuerda que mediana es un segmento que sale de un vértice y corta al lado que se encuentra frente de ese ángulo del vértice que está saliendo, mira, lo corta en su punto medio. De modo que este lado lo divide en 2 iguales. De ahí sale la mediana. Pero la característica de un triángulo rectángulo que este lado es exactamente igual a la mediana. Increíble. Es un patrón que se descubrió. Bien, entonces no te olvides, la mediana es un segmento que sale de un vértice y corta en 2 partes iguales al lado que se encuentra opuesto a ese vértice. Estos dos, mira, uno. Pero además se determina que esa longitud de la mediana es exactamente el mismo, la mitad de ese lado opuesto. En este caso, no es cualquier mediana, es una mediana que está saliendo de un ángulo de 90 grados, un ángulo recto aquí. Y no está cortando cualquier lado.
está cortando a la hipotenusa. Por eso es que se denomina mediana relativa a la hipotenusa. ¿Oíste? Mediana relativa a la hipotenusa. Esa mediana está saliendo del ángulo de 90 grados y está cortando en dos lados iguales a la hipotenusa. Sin embargo, esos dos lados iguales coinciden con la longitud de la mediana. Es decir, que la longitud de la mediana es la mitad de la longitud de la hipotenusa. Muy interesante esa propiedad. No se te vaya a olvidar. Además, tenemos en presencia los triángulos notables. Los triángulos notables se generan a través de ángulos notables. Lo voy a destacar también, que es muy importante. No te olvides, acá lo voy a destacar. Los ángulos notables. Ángulos notables, mira, aquí. Ángulos notables. Generan o distinguen a los triángulos notables. Entonces, bueno, vamos a ponerlo un poquito para que... Aquí un pequeño errorcito, ya va, vamos, pero ya lo vamos a corregir. Espérate, hay un ligero... Ok. Aquí está, un ligero error. Señalamos aquí, lo que quiero es ubicar esto así. Esto es lo que quería. Entonces, ángulos notables generan un triángulo notable. Sin embargo, ¿quiénes son esos ángulos notables? Mira, aquí están. Por ahora vamos a estudiar el 30, 60. No te olvides, 30, 60. Ahora tenemos 45, 45. Ya tenemos 3. 4 y 5. 5 ángulos notables vamos a estudiar. El 30, el 60, 45, 37 y 53. Lo que hay es que saber las siguientes características. Observa. Hay lo que se conoce con el lado de ángulo-lado. Fíjate, hay una relación de ángulo-lado. Bueno, el ángulo de 60 le corresponde a un lado K raíz cuadrada de 3. No te olvides de eso. El ángulo de 30 le corresponde a un ángulo K. El ángulo de 90, 2K, cuando estoy en presencia de este triángulo rectángulo. Otra característica que ya sé que te diste cuenta porque tú eres un sujeto emprendedor, paciente y tenaz, y pudiste visualizar lo siguiente. Cuando estamos con un ángulo de 90 grados, que ahí es donde tengo el apuntador, date cuenta que se forman otros dos ángulos. Si los sumas, te da 90 grados. En consecuencia, nosotros podemos decir que la suma de los triángulos son dos ángulos rectos, tal cual como lo enunciaba Euclides en su tiempo. Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo equivalen a dos ángulos internos. Claro, mira, aquí hay 90 y 60 más 30 son 90. Si estamos en un triángulo rectángulo, los otros dos ángulos que me faltan son agudos. Ya, profe. Y además de ser agudos, son complementarios, porque la suma de ellos dos te van a dar 90. Muy interesante. Vamos a observar el otro triángulo rectángulo. Bien, aquí, ok, aquí hace falta otro detalle más, pero se puede corregir. Ese detalle es K. Mira, qué bien. Míralo. Ahí. Qué bueno. Ahí lo tienes. Entonces, ahora sí podemos explicar. Mira, 45 le corresponde el lado K. El ángulo 45 le corresponde el lado K. La hipotenusa, K raíz cuadrada de 3. Esos son los valores que tienes que recordar, pues. Esas relaciones. La relación ángulo-lado. Ángulo de 45 le corresponde el lado K. Ángulo de 45 le corresponde el lado K. Ángulo de 90 le corresponde el lado K raíz cuadrada de 2. Observemos un triángulo que aparece mucho, sobre todo a la hora de generar electricidad, la madre de la civilización. Bien. Tenemos el ángulo de 90 grados. Date cuenta, si sumas a los otros dos,
te da 90 porque son complementarios y además son agudos. Pero lo que hay que observar es la siguiente característica. Para el ángulo de 300, para el ángulo de 37 grados le corresponde el lado 3K. Esa es la relación que tiene. El ángulo de 53 grados le corresponde al lado 4K. El ángulo de 90 le corresponde al lado 5K. Recuerda que el lado más largo de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. Así que no me sorprende para nada que el 5K es el más largo, pues porque él se ubica en la hipotenusa. Son relaciones que tienes que tener presente. Continuamos, vamos a darle. Ahora vamos a la parte de resolución de ejercicio. En este caso preparamos las láminas, borramos todo esto que introducimos en las láminas anteriores y continuamos. Fíjate, en esta vez he seleccionado el ejercicio 16. Para el ejercicio 16 me mandan a determinar el segmento BC. ¿Cuál sería su longitud? Tengo dos lados y además tengo que el ángulo vale 90 grados porque es la manera de indicar, de denotar que este ángulo interno del triángulo mide 90 grados. No te olvides esta figura que es importante. Bien, como estoy en presencia de un triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que C le corresponde, muy bien, esto es muy importante, C es la hipotenusa y AB le corresponden a los lados. Date cuenta que en las láminas anteriores hicimos esa notación. No te olvides nunca entonces que C es la hipotenusa. Por eso es que C 25 al cuadrado, ¿ves? Porque la hipotenusa, el valor de la hipotenusa es 25 al cuadrado. Profesor, ¿y cómo sabe usted que 25 es el valor de la hipotenusa? Porque ya te había indicado de que el lado que está frente al de 90 grados, mira, frente al de 90 grados es la hipotenusa. En matemática indicamos lo siguiente, el lado opuesto al de 90 grados. El opuesto es el frente. Ah, ya, profe. Claro que es así. Entonces, A viene a corresponder a uno de sus catetos. Bueno, 7. Y el otro cateto es el que desconozco. B. Ah, ya. Hacemos las operaciones correspondientes. Date cuenta que 25 al cuadrado es 625 y 7 al cuadrado sería 49. Por transposición de términos lo paso para acá porque necesito determinar el valor de B, que es el valor del otro cateto. Ah, ya. Esas operaciones me dan aquí la raíz cuadrada de 576, que obviamente da 24. En consecuencia, la longitud del segmento BC tienes que 24. Bien, para el segundo ejercicio, que es el 17, fíjate, calcule la mediana, no, perdón, calcule la medida de la mediana relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 40 metros y 30 metros. Ahí, esto es lo que me mandan allá. Fíjate, calcule la medida de la mediana relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 40 metros y 30 metros. Pues a uno hemos escogido que valga 40 metros y a otro, perdón, a uno hemos escogido que tenga un valor de 30 metros y al otro 40 metros. Es indistinto, puede ser. Simplemente es un valor de referencia para ubicarnos. Lo importante de esto es lo siguiente. Ah, bueno. Este triángulo me es conocido, profe. Esa es la relación de 3K, 4K, 5K, pero acá la K está haciendo un valor de que es 10. Ah, eso es un triángulo notable, cuyos ángulos notables lo genera el 37 y el 53. Ya, profe, entonces la hipotenusa vale 5K. Ajá, pero K vale ¿cuánto? 10. 5K serían 50 centímetros. Ah, pero la mediana corta, no es cualquier mediana, es la mediana que sale del vértice justo del ángulo recto.
y además corta la hipotenusa en dos partes iguales. Si la hipotenusa mide 50, la otra parte sería 25. ¿Pero qué te está preguntando el ejercicio? Calcule la medida de la mediana. Ah, pero es que la mediana también vale justamente la mitad de la hipotenusa. Entonces su valor es 25. Con esto concluimos la primera parte, así que tenemos como un espacio de 10 minutos para volvernos a encontrar en la próxima sesión y terminar los contenidos correspondientes al examen final. Entonces, toma todas las consideraciones importantes y dejamos de grabar. Ahí vamos.